Sección 4.3. Proceso: dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados, para alcanzar los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la dirección general del trabajo y los entregables del proyecto, mejorando así la probabilidad de éxito del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto implica ejecutar las actividades planificadas del proyecto para completar los entregables del mismo y alcanzar los objetivos establecidos. Se asignan los recursos disponibles, se gestiona su uso eficiente y se llevan a cabo los cambios en los planes del proyecto que provienen de analizar datos e información de desempeño del trabajo. El proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto se ve directamente afectado por el área de aplicación del proyecto. Los entregables se producen como salidas de los procesos realizados para cumplir con el trabajo tal como fue planificado y programado en el plan para la dirección del proyecto. El director del proyecto, junto con el equipo de dirección del proyecto, dirige el desempeño de las actividades planificadas del proyecto y gestiona las diversas interfaces técnicas y de la organización que existen en el proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto también requiere la revisión del impacto de todos los cambios del proyecto y la implementación de los cambios aprobados, que abarcan acción correctiva, acción preventiva y o reparación de defectos. Durante la ejecución del proyecto se recopilan los datos de desempeño del trabajo y se comunican a los procesos de control aplicables para su análisis. El análisis de los datos de desempeño del trabajo proporciona información relativa al estado de completitud de los entregables y otros detalles relevantes sobre el desempeño del proyecto. Los datos de desempeño del trabajo se utilizarán también como entrada para el grupo de procesos de monitoreo y control, y pueden utilizarse como retroalimentación a las lecciones aprendidas para mejorar el desempeño de paquetes de trabajo futuros. Entradas del proceso: dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Cualquier componente del plan para la dirección del proyecto puede ser una entrada de este proceso. Entrada 2. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden considerarse como entradas de este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de cambios. El registro de cambios contiene el estado de todas las solicitudes de cambio. B. Registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas se utilizan para mejorar el desempeño del proyecto y para evitar repetir errores. El registro ayuda a identificar dónde establecer reglas o guías para que las acciones del equipo estén alineadas. C. Lista de hitos. La lista de hitos muestra las fechas programadas para hitos específicos. D. Comunicaciones del proyecto. Las comunicaciones del proyecto incluyen informes de desempeño, el estado de los entregables y demás información generada por el proyecto. E. Cronograma del proyecto. El cronograma incluye al menos la lista de actividades de trabajo, sus duraciones, recursos y fechas planificadas de inicio y finalización. F. Matriz de trazabilidad de requisitos. La matriz de trazabilidad de requisitos vincula los requisitos del producto con los entregables que los satisfacen y ayuda a centrarse en los resultados finales. G. Registro de riesgos. El registro de riesgos proporciona información sobre las amenazas y oportunidades que podrían tener impacto en la ejecución del proyecto. H. Informe de riesgos. El informe de riesgos proporciona información sobre las fuentes de riesgo general del proyecto, junto con información resumida sobre los riesgos individuales identificados en el proyecto. Entrada 3. Solicitudes de cambio aprobadas. Las solicitudes de cambio aprobadas son una salida del proceso realizar el control integrado de cambios e incluyen las solicitudes revisadas y aprobadas para su implementación por el director del proyecto o por un comité de control de cambios, CCB, cuando corresponda. La solicitud de cambio aprobada puede consistir en una acción correctiva, una acción preventiva o una reparación de defectos. Las solicitudes de cambio aprobadas se planifican e implementan por parte del equipo del proyecto y pueden tener impacto sobre cualquier área del proyecto o del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio aprobadas pueden asimismo modificar los componentes del plan para la dirección del proyecto o los documentos del proyecto formalmente controlados. Entrada 4. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto incluyen, entre otros:
Estructura y cultura de la organización, prácticas de gestión y sostenibilidad. Infraestructura, por ejemplo, instalaciones existentes y bienes de capital. Y umbrales de riesgo de los interesados, por ejemplo, el porcentaje de sobrecostos permitido. Entrada 5. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto incluyen, entre otros, políticas, procesos y procedimientos estándares de la organización. Procedimientos para la gestión de incidentes y defectos que definen el control de incidentes y defectos, la identificación y resolución de los mismos, así como el seguimiento de los elementos de acción. Bases de datos sobre la gestión de incidentes y defectos, que contienen el estado histórico de los mismos, resolución de los incidentes y defectos, así como los resultados de las acciones emprendidas. Base de datos para la medición del desempeño, que se utiliza para recopilar y tener disponibles los datos de mediciones de procesos y productos. Los procedimientos de control de cambios y de control de riesgos. Información de proyectos anteriores, por ejemplo, líneas base del alcance, costo, cronograma, medición del desempeño, calendarios del proyecto, diagramas de red del cronograma del proyecto, registros de riesgos, informes de riesgos y repositorio de lecciones aprendidas. Herramientas y técnicas del proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en los siguientes temas. Conocimientos técnicos sobre la industria y el área de especialización del proyecto. Gestión de costos y presupuestos. Asuntos legales y adquisiciones. Legislación y regulaciones. Y gobernanza organizacional. Herramienta y técnica 2. Sistema de Información para la Dirección de Proyectos, PMIS. El PMIS proporciona acceso a herramientas de software informático, IT, como herramientas de software para programación, sistemas de autorización de trabajo, sistemas de gestión de la configuración, sistemas de recopilación y distribución de la información, así como interface a otros sistemas automáticos en línea como repositorios de bases de conocimiento corporativas. La automatización de la recopilación y el informe de los indicadores clave de desempeño, KPIs, pueden formar parte de este sistema. Herramienta y técnica 3. Reuniones. Las reuniones se utilizan para discutir y abordar los asuntos pertinentes del proyecto durante la dirección y gestión del trabajo del proyecto. Los asistentes pueden incluir al director del proyecto, al equipo del proyecto y a los interesados adecuados, involucrados o afectados por los asuntos tratados. Cada asistente debería tener un rol establecido, de modo que se asegure la participación adecuada. Entre los tipos de reuniones se incluyen lanzamiento, técnica, planificación de iteraciones o sprints, reuniones diarias de pie de Scrum, grupo de dirección, resolución de problemas, actualización del avance y reuniones retrospectivas. Salidas del proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Salida 1. Entregables. Un entregable es cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto. Por lo general, los entregables son los resultados del proyecto y pueden incluir componentes del plan para la dirección del proyecto. Una vez completada la primera versión de un entregable, debería aplicarse el control de cambios. El control de las múltiples versiones o ediciones de un entregable, por ejemplo, documentos, software y elementos constitutivos, es apoyado por herramientas y procedimientos de gestión de la configuración. Salida 2. Datos de desempeño del trabajo. Los datos de desempeño del trabajo son las observaciones y mediciones brutas identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Los datos se consideran a menudo como el nivel más bajo de detalle del que pueden extraer información otros procesos. Los datos se recopilan a través de la ejecución de los trabajos y se pasan a los procesos de control para su posterior análisis. Entre los ejemplos de datos de desempeño del trabajo se incluyen el trabajo completado, los indicadores clave de desempeño, KPIs, las medidas de desempeño técnico, las fechas reales de comienzo y finalización de las actividades planificadas, los puntos de historia completados, el estado de los entregables, el número de solicitudes de cambio de avance del cronograma, el número de defectos, los costos reales incurridos, las duraciones reales, etc.
Salida 3. Registro de incidentes. A lo largo del ciclo de vida de un proyecto, el director del proyecto normalmente enfrentará problemas, brechas, inconsistencias o conflictos que ocurren de manera inesperada y que requieren alguna acción para que no impacten el desempeño del proyecto. El registro de incidentes es un documento del proyecto en el que se registra y da seguimiento a todos los incidentes. Los datos sobre los incidentes pueden incluir: A. Tipo de incidente. B. ¿Quién planteó el incidente y cuándo? C. Descripción. D. Prioridad. E. ¿Quién está asignado al incidente? F. Fecha límite de resolución. G. Estado. Y H. Solución final. El registro de incidentes ayudará al director del proyecto a realizar el seguimiento y la gestión de los incidentes de manera efectiva, asegurando que sean investigados y resueltos. El registro de incidentes se crea por primera vez como una salida de este proceso, aunque pueden ocurrir incidentes en cualquier momento del proyecto. El registro de incidentes se actualiza como resultado de las actividades de monitoreo y control a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Salida 4. Solicitudes de cambio. Una solicitud de cambio es una propuesta formal para modificar cualquier documento, entregable o línea base. Cuando se detectan problemas durante la ejecución del trabajo del proyecto, se pueden presentar solicitudes de cambio que pueden modificar las políticas o los procedimientos del proyecto, el alcance del proyecto o del producto, el costo o el presupuesto del proyecto, el cronograma de proyecto o la calidad de proyecto o los resultados del producto. Otras solicitudes de cambio incluyen las acciones preventivas o correctivas necesarias para impedir un impacto negativo posterior en el proyecto. Cualquier interesado del proyecto puede solicitar un cambio. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso realizar el control integrado de cambios. Las solicitudes de cambio pueden iniciarse dentro o fuera del proyecto y pueden ser opcionales u obligatorias, ya sea por ley o por contrato. Las solicitudes de cambio pueden incluir: A. Acción correctiva. Actividad intencional que realinea el desempeño del trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto. B. Acción preventiva. Actividad intencional que asegura que el desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto. C. Reparación de defectos. Actividad intencional para modificar una no conformidad de un producto o de alguno de sus componentes. D. Actualizaciones. Cambios en los elementos formalmente controlados del proyecto, como documentos, planes, etc., para reflejar ideas o contenidos que se han modificado o añadido. Salida 5. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. Cualquier componente del plan para la dirección del proyecto puede requerir una solicitud de cambio como resultado de este proceso. Salida 6. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros: A. Lista de actividades. La lista de actividades puede actualizarse con actividades adicionales o modificadas a ser realizadas para completar el trabajo del proyecto. B. Registro de supuestos. Se pueden agregar nuevos supuestos y restricciones, y el estado de los supuestos y restricciones existentes se puede actualizar o cerrar. C. Registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas que permiten mejorar el desempeño de proyectos actuales o futuros se registran a medida que se aprenden. D. Documentación de requisitos. Durante este proceso se pueden identificar nuevos requisitos. También se puede actualizar el avance en el cumplimiento de los requisitos. E. Registro de riesgos. Durante este proceso se pueden identificar nuevos riesgos y actualizar riesgos existentes. Los riesgos se registran en el registro de riesgos mediante los procesos de gestión de riesgos. F. Registro de interesados. La información adicional sobre interesados existentes o nuevos que se recopile como resultado de este proceso es ingresada en el registro de interesados. Salida 7. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Cualquier activo de los procesos de la organización puede actualizarse como resultado de este proceso.